Desde hace tiempo se está hablando de la inteligencia artificial e inclusive se generó una cierta alarma por los cambios que se van dando en el mercado laboral. Pero también cuando se habla del mercado laboral tenemos que hablar de la educación y de una nueva manera de pensar para poder adaptarnos a los cambios. Está en Corrientes, invitado por el Club de la Libertad, Agustín Echevarne, que es licenciado en Economía y director del Club de la Libertad y Progreso. Así que le agradecemos su presencia y viene a hablar justamente de este tema que un poco nos revoluciona, pero que usted viene trabajando hace ya muchos años. Así es, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Y es así, yo creo que estamos viendo una revolución en el mundo. Hay un cambio de paradigma en la educación vinculado al cambio tecnológico. Claro. Diría a la aceleración del cambio tecnológico. Es impresionante lo que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años. Pero ahora llegó ya, yo estas charlas vengo dando hace 15 años diciendo, ojo porque se viene la inteligencia artificial. Ahora ya llegó, está acá. Y la inteligencia artificial sumada al cambio en la robótica, al cambio en la biogenética y en muchas otras disciplinas, en los nuevos materiales, las cosas nuevas que están surgiendo todos los meses, es impresionante. Y empiezan entonces a desaparecer y van a desaparecer probablemente la totalidad, progresivamente, pero hasta llegar a la totalidad de todos los trabajos aburridos y repetitivos. Claro. Eso lo van a hacer las máquinas, por suerte, porque entonces nos van a liberar para poder hacer cosas que sean más humanas, donde los humanos somos diferentes de las máquinas. Bueno, eso es interesante, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia o qué aporta la inteligencia artificial y qué no puede reemplazar del trabajo humano? Bueno, lo interesante es ver que la inteligencia artificial no es inteligencia humana, es una cosa distinta. Es extremadamente buena, por ejemplo, para elaborar textos, para corregir textos, incluso para hacer poemas originales. Ay, a mí me asusta porque yo soy poeta. Bueno, probalo porque es impresionante. El otro día le hice un poema para una tía abuela mía que cumplió 90 años. Se lo hice en inglés con lenguaje de Shakespeare. Y a ella le gusta Shakespeare, entonces cuando leyó decía, no podía creer quién me hizo esto. Decía, bueno, lo hice yo pero con asistencia de la inteligencia artificial. Era un soneto. La inteligencia artificial. Exactamente. Y para eso es muy buena, pero no tiene pensamiento crítico. Entonces puede decir tonterías. Puede ocurrir que le decís, bueno, hoy estamos conversando acá y ayer me vieron conversando en otro canal de televisión. ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo Agustín esta mañana? No sabe. Claro. La inteligencia artificial no sabe hacer silogismos con mentalidad humana. Claro, tampoco debe entender la ironía y una serie de cuestiones que... No entiende la ironía, pero puede imitar la ironía. Porque en realidad lo que hace es... por puras probabilidades, son probabilidades combinadas, determina cuál es la próxima palabra que corresponde a esta frase. Y luego lo que han hecho para hacerlo más sofisticado es que no ponen la que tiene mayor probabilidad siempre, sino que a veces te ponen la de mayor probabilidad, pero en otras ocasiones te ponen la segunda o la tercera o la cuarta probabilidad. Entonces te hace una cosa más rica, las respuestas son siempre diferentes, pero también puede cometer errores. Claro, bueno, y comete el famoso muchos errores. Test de Turing, ¿no? Que uno puede estar conversando con una máquina y no se da cuenta. Bueno, eso algunos dicen que ya ocurrió, o sea que ya de alguna manera hay ciertas inteligencias artificiales, no el GPT-Chat, pero hay otras que empiezan a imitar cómo contestaría un ser humano. Claro. Y eso lo van a hacer cada vez mejor y probablemente va a superar el test de Turing, pero aún así va a estar imitando lo que haría un ser humano. Pero no necesariamente significa que tenga comprensión. Como un reloj te marca la hora, te señala que son las 12, pero no sabe que son las 12. Claro. Vos interpretás que sabe. No hay conciencia ahí. No hay conciencia. Y entonces ahí hay pero lo que sí es interesante saber es que gracias a la robótica, la inteligencia artificial y demás, ya hoy están reemplazando un montón de trabajos. Por ejemplo, finalmente, hace 15 años que lo vengo diciendo, pero finalmente llegó a la ciudad de Buenos Aires que han eliminado los peajes. O están eliminando los peajes. Ese trabajo de peaje o el trabajo de un cajero en el supermercado, que es un trabajo aburrido, repetitivo, todos los días igual, tedioso, alienante, si quieren en términos marxistas, ¿no? Bueno, eso desaparece. Y lo que van a crear, los que se están creando, los nuevos trabajos que se generan, que se multiplican rápidamente, requieren imaginación, creatividad, empatía. La empatía que necesitas para acompañar a un anciano. Eso está, por ejemplo, la población mundial se envejece
Entonces hay muchísima necesidad de acompañar a los ancianos. Bueno, eso lo puede hacer un hombre y no una máquina. Claro. Aunque hay máquinas en Japón que lo están haciendo, pero nunca van a tener la empatía de un ser humano. Entonces hay cosas, la música, las artes, la poesía. Aunque lo pueden imitar las máquinas y pueden hacer poesía, es difícil que capten la esencia del momento, de lo que está pasando, o de la persona que estás entrevistando en este momento, captar algo que no te capte la máquina. Claro. Esa empatía que vos podés tener es más difícil, son las cosas que le va a costar más a la máquina imitar. Bueno, y esta revolución obviamente también tiene que tener una contraparte, que es cómo nos educamos, cómo pensamos, cómo nos adaptamos a esto nuevo. Exactamente, yo vengo hablando de este tema hace 15 años porque necesitamos una revolución educativa. Y la revolución educativa empieza en las cabezas. O sea, tenemos que cambiar la forma de entender la educación. Es como que hay dos formas de entender la educación. Una que es impartir conocimiento, una tabula rasa y escribir en esa tabula rasa. Es decir, llenar un continente vacío. Sí. Y una forma totalmente distinta de entender la educación, y ambos vienen del latín, de ducere, de donde viene la palabra, del origen etimológico de la palabra, viene de ser guía, de acompañar al estudiante de un estado que suponemos inferior a uno superior. Y entonces el maestro lo que es la guía, es el acompañante, pero el que se educa es el propio estudiante. El aprendizaje es del estudiante. Claro, el proceso es individual. Es un proceso individual, lo podés hacer con amigos o en conjuntos y demás, pero tiene que basarse en la curiosidad y en los intereses de cada uno. Entonces ahí está la revolución. Bueno, lo que se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? La necesidad de fortalecer los talentos, de descubrir los talentos de cada uno. Exacto. ¿Cómo se pone eso en práctica? Bueno, primero creo que hay mucho que se ha aprendido en estos últimos 20 años. Las neurociencias nos han demostrado eso que muchos sabían, ¿no? Desde los filósofos en la antigüedad, que somos todos distintos y demás. Pero hoy se sabe que efectivamente hay distintas formas de aprender, hay distintas inteligencias, no solo hay distintos intereses y distintas curiosidades, sino que unos tienen habilidades lingüísticas, otros matemáticas, otros tienen más habilidades con las artes, otros con la danza. La danza es una forma extraordinaria de expandir el cerebro. Claro. Entonces una chica que aprende danza clásica y música y demás, tiene una capacidad cerebral desarrollada, después puede aprender matemáticas en 6 meses. Sí, Toda la matemática de los 12 años del colegio lo puede aprender en 6 meses una persona que ha desarrollado su cerebro. Desarrollando, sí, la conciencia del cuerpo, que es sí, y el equilibrio, y además estar anticipando las notas musicales a una velocidad tremenda, es decir, una cantidad de cosas que es interesante porque la danza clásica ilumina ambos cerebros, el hemisferio derecho, el izquierdo y también el hipotálamo. Se ilumina todo el cerebro, por eso se ha demostrado que es una de las disciplinas que más desarrolla el cerebro en su conjunto. Pero hay muchas otras. Claro. Aprender un instrumento musical o aprender matemáticas, lengua, aprender otro idioma si ya sabes uno. Todo eso te genera nuevas conexiones neuronales y demás. Y eso requiere que el sistema educativo cambie. Bueno, y ahí vamos al tema. ¿No? ¿Qué es lo posible? Bueno, yo creo que lo posible es lo revolucionario, y es mucho más sencillo de lo que la gente cree, es empezar a implementar la libertad. La libertad en 3 niveles. La libertad para que los padres decidan a dónde mandar a sus hijos a la escuela y que el cheque estatal lo acompañe, sea una escuela estatal o sea una escuela privada. Entonces, iguala las oportunidades, porque ya no es solamente el que puede ir a la escuela privada el que puede pagar, sino que el cheque estatal lo acompaña. Pero si además una persona quiere apostar más por su hijo o por alguno de sus hijos y pagar más, puede pagar más y acceder a algo adicional. Entonces hay mucho más libertad, pero también más libertad de cada escuela, yo diría, comunidad educativa. Y tenemos que lograr que los padres no abandonen a sus hijos en la escuela, sino que se acerquen a la escuela. Por eso es una revolución de todos, no es un ministro, es los argentinos tenemos que hacer esta revolución. Los padres tienen que acercarse a la escuela y la comunidad educativa, que es el director, son los maestros, y los padres tienen que ir reformando cada escuela a su manera, ensayando, incluso errando, pero sabiendo que los papás son los que quieren lo mejor para sus hijos, y no el político. Parece una utopía, ¿no?, lo que estás planteando. Bueno, pero las utopías se transforman en realidad cuando la gente lo quiere hacer.
Y fíjate que esta realidad es una utopía, pero que la escribió Alberdi. En la Constitución Nacional está escrito la libertad de enseñar y aprender. Después la tergiversamos. Y ahora podés enseñar y aprender lo que te dice el Estado, lo que te dice el gobierno, lo que te dice el político. Ahora volvemos a, no, la pucha, vamos a tomar la responsabilidad, porque la libertad siempre viene con la responsabilidad. Totalmente. Entonces, y hay un tercer nivel de libertad, que es el de los propios chicos. Los chicos también tienen que tener libertad y responsabilidad, que tampoco es una cosa nueva, es lo que decía María Montessori hace 100 años atrás. Entonces, hay gente que se anticipó hasta esto. Rudolf Steiner, María Montessori, Einstein cuando se va. Vos sabés que Einstein se educó al principio, hasta los 16 años, en Alemania. Y el sistema alemán era parecido al argentino, prusiano, rígido, ¿no? Hacha y tiza. Bueno, acá mucha hacha no hay tiza, no sé. Pero ni siquiera funciona eso. Pero Einstein no soportaba esa rigidez. Y entonces se fue a Suiza. Y en Suiza fue al método Pestalozzi. Y el método Pestalozzi era un método de libertad total. Entonces podía pensar libremente. Y él hacía experimentos mentales, como por ejemplo, ¿qué pasa en el ascensor si te cortan la soga? Entonces quedo suspendido en el aire y el ascensor también, pero ya no siento el peso en el piso. Claro. Entonces empezó a darse cuenta la relatividad. Y ahí viene la teoría de relatividad. Experimentos mentales. Bueno, eso en nuestro sistema educativo no funciona. En el método Pestalozzi sí. Pero la idea no es imponer un método. La idea es dar la libertad para que cada escuela y para que cada chico y cada padre encuentren cuál es el mejor camino. Entonces es mucho más simple porque no estamos imponiendo nada. Estamos dando la libertad para que todos desarrollemos las posibilidades. Para recrear el sistema, digamos. Ya volvemos con escenarios.